Y cuando hablamos de la palabra límites, porque la palabra límites tiene dos acepciones, tiene una acepción, un significado que tiene que ver con lo positivo, cuando por ejemplo le enseñamos y le aconsejamos a los padres que pongan límites a sus hijos. También cuando nosotros mismos tenemos que tener un límite en nuestra conducta, en nuestra santidad, en nuestro mover, en nuestro diario vivir, cosa que no dejemos entrar a nosotros situaciones negativas, cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Ahí también estamos poniendo un límite para mantenernos, como decía, en santidad, consagrarnos a Dios. Y cuando viene a golpear a la puerta de nuestra vida la tentación o el pecado, ponemos un límite y le decimos no, porque yo tengo mi vida consagrada a Jesús. Pero hay otra acepción de la palabra límite, que es la parte negativa, cuando alguien se siente limitado. ¿Y qué es sentirse limitado? Cuando te das cuenta que querés avanzar y no podés, querés crecer y te cuesta muchísimo, querés que las cosas cambien, que la realidad sea diferente, distinta, pero te das cuenta que todo es más fuerte que vos y por más que lo intentes y hagas el esfuerzo, todo sigue igual y a veces aún peor. Eso también es sentirse limitado. Limitado porque no podés progresar, limitado porque estás siempre igual, limitado porque estás siempre viviendo la misma situación y la misma realidad. Y en esta palabra vamos a ver cómo romper esos límites. Lo estuvimos mencionando el fin de semana pasado, porque acuérdense, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuántos saben lo que Dios quiere? ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes algo? Podemos pensar que Dios quiere salvar, Dios quiere libertar, Dios quiere sanar. Y eso es lo que Dios hace. Dios salva, sana, liberta. Cuando lo conocimos a Dios, Dios nos cambió la vida. ¿A cuántos les cambió la vida al Señor? Dios nos transformó. ¿A cuántos los transformó? Les dio salvación, ¿sí o no? Los hizo libres, les dio perdón de pecados, les dio vida eterna. A ver, le quiero que levanten la mano todos los que recibieron todo eso de parte de Dios. Salvación, vida eterna, perdón de los pecados. ¿Lo recibieron o no? Y ya está. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Después de la salvación, después del perdón, después de la libertad, después de haber recibido la presencia y el amor de Jesús en nuestros corazones, ¿cómo sigue? Con una palabrita que se llama crecimiento, que se llama dar fruto, que se llama avanzar, progresar, no solamente en el área espiritual, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando alguien se da cuenta que no está avanzando, que no está creciendo, que no está progresando, ni está dando fruto, es porque tiene un límite que tiene que ser quebrado en el nombre de Jesús. Que es romper los límites, es hacer lo que antes nunca habías hecho, es tomar los pasos que nunca habías dado, es decidir lo que nunca antes habías decidido, es animarte donde nunca antes te habías animado. Esa es la única manera de romper los límites. Acuérdense la historia de Moisés que mencionamos el fin de semana pasado. Tremenda, pero un ejemplo, una enseñanza de lo que puede suceder en una vida. Acuérdense que Moisés era el hijo de la hija del faraón. Y él tuvo la iniciativa, el deseo, el sueño de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, porque el pueblo de Israel estaba siendo esclavo allí en Egipto por más de 400 años. Pero lo que quiso hacer Moisés, ¿cómo le salió? Mal. Empezó mal, se equivocó, cometió un error. Y debido a ese error, teniendo 40 años en la plenitud de su vida, de sus fuerzas, de sus capacidades, terminó en el desierto pastoreando ovejas otros 40 años. A tal punto estuvo allí Moisés pastoreando ovejas 40 años que hasta se había olvidado de hablar. No lo digo yo, lo dice la Biblia, era tartamudo. Porque imagínate estar todo el día con las ovejas. Me. Así terminó Moisés. Y de repente, después de 40 años pastoreando ovejas en el desierto, Dios se le aparece. Dios lo llama y le dice: Moisés, vení, te voy a enviar, te voy a usar para que seas el libertador del pueblo de Israel. Lo vas a sacar de allí Egipto y lo vas a llevar a una tierra nueva, a la tierra prometida que yo tengo preparado para ellos. ¿Y cuántos saben la historia? Que Moisés, en vez de decir sí, en vez de decir viva, al fin te acordaste de mí. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? ¡No! ¿Quién soy yo?
¿quién soy yo? ¿Sabes por qué dijo eso Moisés? ¿Sabes por qué se resistió? ¿Sabes por qué se negó? Porque Moisés tenía un límite, el mismo límite que muchos de nosotros podemos tener cuando Dios nos está llamando a algo nuevo, nos está llamando a dar un paso de fe, nos está llamando a avanzar o a priorizar en la vida, ya sea en lo espiritual, en lo económico, en lo laboral, en todas las áreas. Nos podemos llegar a sentir como se sintió Moisés, limitados, que nos cuesta, que no nos animamos, que en vez de decir sí, decimos no. ¿Y cuál era el límite de Moisés? Muy sencillo, el pasado, el error y la equivocación que había cometido 40 años antes. Era como que todavía le hablaba en la mente, le hablaba a su oído diciéndole, olvídate de todo, con el error que cometiste, con la equivocación que cometiste, no puedes pensar en nada más, dedícate como hasta ahora solamente a pastorear ovejas. Es el mismo error, la misma equivocación que quizás le puede estar hablando a alguien aquí en esta noche, robándote el futuro, robándote los sueños, las metas y el plan de Dios para tu vida. El segundo límite que Moisés tenía era el límite del tiempo. Cuando alguien está haciendo mucho tiempo lo mismo, ese tiempo se transforma en un límite en donde uno está tanto tiempo haciendo lo mismo que es como que cada vez, y cuanto más pasa ese tiempo y cuanto más estás haciendo lo mismo, más cuesta encarar algo nuevo, más cuesta decidir, más cuesta hacer el esfuerzo, porque el tiempo, ¿sabes a lo que te lleva? Cuando alguien está haciendo mucho tiempo lo mismo, a la comodidad. Quizás no era la gran realidad estar pastoreando ovejas en el desierto, no era wow, qué lindo, pero es lo que tengo. Como que llego a fin de mes, como aquel que dice, bueno, no estoy muy bien, pero tampoco estoy muy mal, me acomodo y dejo que la comodidad, como estamos hablando, sea y se transforme en un límite, acompañado del tiempo y en el caso de Moisés de los errores y las equivocaciones del pasado. Pero menos mal que apareció Dios y Dios lo llamó. ¿Y sabes lo que hace el llamado de Dios? El llamado de Dios cuando uno lo puede escuchar, cuando ese llamado de Dios suena en tu oído, suena en tu corazón, suena en tu alma, te lleva a romper los límites, te lleva a quebrar los límites, te lleva a avanzar y te lleva, como le pasó a Moisés, que de ser un pastor de ovejas en el desierto pasó a pastorear, pero ya no ovejas, sino a un pueblo de más de 2 millones de personas, la nación de Israel, para sacarla de Egipto y llevarla hasta la tierra prometida de acuerdo al propósito de Dios para ellos. ¿Cómo fue? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Por qué de un lugar de repente saltó al otro lugar? ¿Por qué de repente de alguien que hasta se había olvidado de hablar terminó escribiendo en los 5 primeros libros de la Biblia? ¿Cómo fue? Sencillo, pudo romper los límites escuchando la palabra y escuchando el llamado de Dios, que siempre es más poderoso que cualquier límite que vos y yo podamos poner o podamos tener. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús por eso? Yo quiero que a lo largo de este sermón presten mucha atención, porque puede haber muchos límites que quizás sin darte cuenta estás viviendo, te tienen trabado, trabada y no te dejan avanzar, no te dejan progresar, no te dejan que tu realidad sea diferente, como en el caso de Moisés, que es el pasado, los errores, el tiempo que estuvo allí siempre haciendo lo mismo. Pero hay otros casos, otras situaciones, y por eso vamos a leer allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. San Marcos 5, versículo 24. Dice lo siguiente: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho
salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y aquí vemos a una mujer que durante 12 años, recién mencionamos a Moisés, 40 años, esta mujer 12 años, ¿haciendo qué? Intentando, queriendo recibir sanidad, queriendo ser libre de esa enfermedad que padecía, yendo, me imagino yo, día tras día o semana tras semana a un médico, al otro, pensando, diciendo, bueno, quizás este me va a ayudar, quizás el otro va a dar en la tecla, quizás aquel otro tiene una respuesta para mi necesidad. Y así, imagínate, iban pasando los días, las semanas, los meses y los años. ¿Y qué pasa cuando pasan 12 años y vos lo estás intentando una y otra vez, queriendo que tu realidad mejore, sea diferente, sea distinta, y no pasa nada? Y como le sucedía a ella, en vez de irte mejor, te va peor. ¿Sabes qué sucede con eso? Se transforma en un límite que te roba la fe, la fortaleza, la gana de seguir intentándolo, la esperanza, y todo lo que hiciste hasta ese momento te das cuenta que no sirvió para nada. Si bien eran buenos intentos, gloria a Dios por los médicos, pero ella dice, lo acabamos de leer, en vez de aprovecharle le iba peor, y no solamente en el sentido de la salud, sino que se estaba gastando todo su dinero y se había quedado sin nada. Ese era su límite, los intentos fallidos, los intentos sin resultados, los intentos sin respuestas, en cualquiera sea el área de tu vida en donde estás intentándolo. Y a medida que lo intentas y ves que nada pasa, se va acumulando el peso allí una y otra vez, hasta que muchos se quedan sin fuerzas, se resignan y dicen, bueno, ya está, tendré que conformarme con esta vida o con este dolor o con esta enfermedad y seguir adelante como pueda. Pero dice que esta mujer, ¿cómo se rompió el límite? ¿Cómo se quebró el límite? ¿Sabes cuándo? Cuando escuchó hablar de Jesús. Cuando escuchó hablar de Jesús. Y vos y yo en esta noche estamos escuchando hablar de Jesús, porque cada vez que escuchamos hablar de Jesús, el hablar de Jesús, el escuchar la palabra de Dios, nos renueva las fuerzas, nos devuelve la fe, nos renueva la esperanza para que lo volvamos a intentar. Para que volvamos a intentarlo, para que volvamos a intentarlo una y otra vez hasta ver la respuesta de Dios para nuestras necesidades. Porque no es lo mismo intentarlo por acá, como ella hizo, que intentarlo con Jesús. No es lo mismo intentarlo con tus fuerzas, con tus capacidades, que intentarlo con Jesús. Mirá qué impresionante. Si podemos imaginar una balanza invisible, de este lado de la balanza pongamos 12 años de dolor, de enfermedad y de sufrimiento. 12 años de intentos fallidos. Cada intento fallido era un ladrillo. Imagínatelo por un momento, un ladrillo. Cada intento fallido era un ladrillo que se iba poniendo sobre una pared, que se iba levantando, generando ese límite entre ella y la sanidad. Eso sucedía. Ahora imagínate, esa pared para ella ya era imposible de poder traspasarla. Y del otro lado de la balanza, ¿qué fue lo que ella dijo cuando escuchó hablar de Jesús? Si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Del otro lado de la balanza, tocar el borde del manto de Jesús. Un toque de Dios. Un toque de Dios. Un toque de Dios. Y recibió sanidad. Un toque de Dios porque escuchó hablar de Jesús, y el límite que se había construido por 12 años se derrumbó, se desmoronó, se destruyó, porque siempre la palabra de Dios te va a animar, te va a levantar para que ya no te sientas limitado, no vivas preso en los límites, sino que sigas avanzando y vayas en busca. Porque ¿qué fue? ¿Con quién se encontró esta mujer después de que quebró ese límite? Siempre va a haber un límite que te está separando de lo nuevo de Dios. Siempre va a haber un límite que te va a querer separar, alejar, dividir de los planes de Dios. Pero cuando vos rompes ese límite como lo hizo esta mujer, del otro lado sabés con quién te encontrás, como ella lo hizo, con Jesús, con la bendición, con los milagros, con lo nuevo, con el plan de Dios, con la voluntad del Señor y con todo lo maravilloso, hermoso y poderoso que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Ahora acá viene otro límite,
por esta mujer cuando se decidió y rompió el límite y dijo, voy a ir a verlo a Jesús. Ahí está mi esperanza. No importa los 12 años de intentos fallidos. Yo sé que Jesús me lo puede dar. Si tocare tan solamente su manto, seré sana, seré salva. Pero de repente cuando fue, ¿con qué se encontró? Con una multitud. Y otro de los evangelios, ¿sabe lo que dice? Que lo apretaban a Jesús. Lo oprimían, dice también. Para que la Biblia diga apretado y oprimido, es porque Jesús estaba así. ¿Cuántos viajaron en el subte en hora pico? ¿Cómo vas en el subte en hora pico? Si levantaste el brazo ya no lo bajas más. Si te agarraste de la, ¿cómo se llama esto? Del pasamanos, ya está. No bajes más el brazo porque no. Está al lado tuyo, hay otro que también no hay lugar. Y lo peor es cuando sabes que en la próxima estación te tenés que bajar. Y de repente vos estás acá, ahí está la puerta de salida del vagón, y entre vos y la puerta de salida hay 20 personas todas así también. Y decís, ¿cómo llego? Y vos ves que el subte va avanzando y dice próxima estación, y es la estación que te toca a vos, y vos decís, ¿cómo llego ahí? Y empieza, permiso, así de costadito, permiso. Bueno, me parece que nadie viaja al subte acá, ¿no? Pues me miran como diciendo, pastor, no sé de qué está hablando. Y de repente llegaste justo cuando llega la estación, los últimos dos que estaban ahí apretados, y hasta a veces te queda el brazo adentro. Entonces, para que no te quede el brazo adentro y se cierra la puerta, ya tenés que hacer así, saltar. Pues ni bajar te dejan. Ese era el espectro, era la sensación, era la realidad de esta mujer queriendo llegar a Jesús. Pero dice la Biblia que vino por detrás, porque había una multitud. ¿Y cuántas veces hay multitudes que en definitiva como ella te separan y no te dejan llegar a Jesús? Repito, multitudes que no te dejan llegar a Jesús. Y esas multitudes tienen nombre. Esas multitudes pueden ser personas, pueden ser amigos, pueden ser gente, pueden ser trabajo, pueden ser actividades, pueden ser muchas cosas. ¿Cuántas veces en más de 30 años de estar escuchando personas, escuché decir a la gente, pastor, no sabe, cada vez que quiero ir a la iglesia me pasa de todo? Cada vez que quiero ir a la iglesia se me complica, me vienen a buscar los amigos, me toca timbre el vecino, viene un familiar que no lo esperaba, me surgió trabajo hasta última hora y no puedo llegar. Cada vez que quiero no puedo llegar. Esa es una multitud que te está separando para poder llegar a donde está Jesús. Pero una vez que llegas a donde está Jesús, como en esta noche, porque acá está Jesús, recibís bendición, recibís milagros, recibís el toque de Dios, recibís la palabra, recibís ánimo, fortaleza, fe, esperanza para levantarte y seguir recibiendo todo lo que Dios tiene para vos. Pero a veces no solamente son multitudes que no te dejan llegar a Jesús, como estoy diciendo, porque te cuesta llegar a la iglesia, sino aún pueden ser multitudes que no te dejan llegar a Jesús en tu casa, en tu comunión con Dios, cuando querés orar, cuando querés leer la Biblia, cuando sentís que Dios, el Espíritu Santo, está susurrando a tu oído y te está llamando a tener más comunión con Él. De repente siempre va a haber quizás una multitud que se levante y te impida llegar a Jesús. Pero ahí es donde vos y yo tenemos que hacer lo que hizo esta mujer. Porque muchas veces no es fácil. Decirle al que está al lado tuyo, no es fácil. ¿Qué hizo esta mujer? Se abrió paso. Mírame, se abrió. Se abrió paso entre la multitud. Y vos y yo nos tenemos que muchas veces abrir paso entre los quehaceres cotidianos, entre las actividades, entre el trabajo, entre la gente que nos quiere distraer y nos quiere impedir que lleguemos a Jesús. Nos tenemos que abrir paso entre la ansiedad, el afán de esta sociedad en la cual la gente vive. Nos tenemos que abrir paso entre tantas actividades y vida agitada que siempre, al igual que la multitud con esta mujer, nos quiere impedir que lleguemos hasta Jesús. Pero si podés llegar a Jesús, cuando llegas a Jesús, todo cambia, todo es diferente y todo es distinto. Amén.
Mira esta historia que está en el Evangelio según San Lucas, en donde ya no estamos hablando de esos límites que pueden ser el pasado, como Moisés, los errores, las equivocaciones, el tiempo. Tampoco los intentos fallidos, como le sucedió a esta mujer, o esa multitud que te quiere impedir que llegues hasta donde está Jesús. Mira lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, perdón, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, otra vez, pues era pequeño de estatura. Siempre hay una multitud que te separa, ¿no? Que te impide llegar a Jesús. Versículo 4, corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál puede ser el límite, o cuál pudo haber sido el límite en la vida de Zaqueo? Que obviamente lo terminó rompiendo, lo terminó quebrando. Por eso Jesús lo vio, por eso terminó Jesús en la casa de Zaqueo, y por eso la vida de Zaqueo terminó cambiada y transformada, salvo, totalmente diferente, porque rompió un límite. Cuando vos podés romper un límite, quebrar ese límite que te separa de lo nuevo de Dios, algo poderoso viene. Te encontrás, al igual que Zaqueo, con Jesús, y lo nuevo que Dios tiene para tu vida aparece, Dios lo hace y recibís del Señor. Imagínate que Zaqueo dice que era rico en primer lugar, y en segundo lugar su trabajo era jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos. O sea que era jefe de los cobradores de impuestos. Lo que vendría a ser en nuestros días, ¿cuántos conocen la FIP? Algunos dicen: vaya, si la conozco la FIP. Me vuelve loco la FIP. Bueno, el jefe de la FIP. Imagínate el jefe de la FIP subido arriba de un árbol para ver a Jesús. Imagínate, para hacerlo más común, el jefe de la FIP de acá, de Argentina, subido a un árbol en el medio de la avenida 9 de Julio. ¿Qué diría la gente? ¿Qué hace este ahí? ¿Está loco? ¡Qué papelón! ¡Qué vergüenza! Y seguramente Zaqueo, porque Zaqueo quería ver a Jesús, necesitaba. Y ahí está la palabrita clave: necesitaba ver a Jesús. Y yo me imagino quizás la batalla que hubo en su mente, esa lucha entre ¿qué? Entre su orgullo, entre la vergüenza y entre la necesidad de tener que ver y de querer ver a Jesús. Seguramente en su cabecita dijo: no lo puedo ver porque era bajito de estatura. ¿Cómo hago para verlo? ¿Cómo hago para verlo? Y le vino un pensamiento: y me subo a aquel árbol. Y del otro lado le vino otro pensamiento: estás loco. Sos el jefe de la FIP, vas a hacer un papelón. ¡Qué vergüenza! Vos, un hombre de plata, de dinero, de jefe de los publicanos, de muy buena posición, ocupando un puesto oficial, público. ¿Cómo te vas a andar subiendo a un árbol? Y ahí estaba la batalla. Y ahí estaba también el límite. El mismo límite que impide a muchos pedir ayuda, abrirse, buscar cuando tienen que buscar. El mismo límite que impide a muchos reconocer que necesitan. Y cuando a esas personas les cuesta pedir ayuda, les cuesta abrirse, les cuesta buscar, por el mismo orgullo, por la misma vergüenza, quedan presos de sus propios límites, porque ese es el límite que tuvo que romper Zaqueo. ¿Sabes cómo se llama? Orgullo y vergüenza. Entonces dejó el orgullo de lado, dejó la vergüenza de lado y terminó arriba de un árbol para ver a Jesús. ¿Por qué? Porque su necesidad fue más grande que su orgullo y que su vergüenza. Pero aquellos que se dejan limitar por el orgullo y la vergüenza
Y como dije antes, no piden ayuda, no se abren y no reconocen su necesidad, terminan la vida de la misma manera que empezaron, se van con su misma necesidad, sin que nada cambie, sin que nada sea diferente, porque todo cambio empieza en nosotros, dejando el orgullo de lado, dejando la vergüenza y reconociendo que necesitamos que Dios obre, que necesitamos que Dios haga algo. Si ustedes están acá esta noche, si ustedes algún día llegaron a la iglesia, es porque un día tuvieron que quebrar el límite del orgullo y la vergüenza, ¿sí o no? O díganme, cuando estaban a punto de entrar a la iglesia, miraban para acá, a ver que no me vea ningún vecino, que no pase ningún amigo. Entro rápido, cosa que no me vea nadie. ¡Qué vergüenza! Como yo entrando a una iglesia evangélica, si yo soy apostólico y no sé qué más. Y terminaste entrando. Pero esto se repite en la vida. Esto tiene que suceder vez tras vez. Que nuestra necesidad pueda romper todo límite de orgullo y de vergüenza. Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a una actividad evangelística, ustedes saben bien, allá en el barrio de Belgrano, en una plaza se hizo una campaña, hace más de 30 años, una campaña evangelística donde se predicaba la palabra de Dios. Y yo estaba siempre en la plaza. Y cuando comenzó, imagínate lo que es una plaza en pleno barrio de Belgrano, ahí en Capital. Rodeada de edificios, pasan todos los colectivos, todo. Y me acuerdo, empezó la campaña y el pastor predicaba la palabra. Y cada noche el pastor hacía el llamado. Todos los que quieren conocer a Jesús, pasen aquí adelante. Y yo estaba atrás de todo y dije, ni loco paso. Me ven todos los vecinos, me ven todos los que pasan en el colectivo 67. Acá en el barrio me conocen todos. ¿Qué van a decir de mí si me ven pasar adelante? Porque ¿sabes cuál era el show de la noche? Los vecinos, porque el balcón daba a la plaza, a eso de las 8 o 9, cuando empezaba la reunión, se sentaban en el balcón a tomar mate y a ver los locos evangelistas que estaban ahí en la plaza. Ese era el show de los vecinos. Entonces yo miraba para arriba, lo veía todo y digo, ni loco paso. Por orgullo, por vergüenza. El mismo orgullo y vergüenza que quizás a veces alguien puede sentir acá. Cuando de repente el pastor llama adelante, los que necesitan vengan. Y quizás se quedan allá atrás. Dicen, no, ¿cómo voy a pasar? Yo no necesito nada. Y se van como llegaron. Porque no pudieron quebrar el límite, que en definitiva te termina teniendo ahí cautivo, preso. Y de repente pasó un día, pasó 2, pasó 3 noches y me animé a pasar. Quebré el límite del orgullo, quebré el límite de la vergüenza, pasé y ahí comenzó el cambio de Dios para mi vida. ¿Y sabes qué pasó? Terminó la campaña, fuimos a la iglesia, donde estaba la iglesia, el pastor seguía haciendo el llamado y yo seguía pasando todas las noches. Como 15 días seguidos pasé. Hasta que vino uno y me dijo, basta, ya está, no pases más. Claro, porque todos los días pasaba a recibir a Jesús en mi corazón. Yo ya lo tenía, pero pasaba igual. Y un día vinieron, ya está, ya lo tenéis, no pasen más. Después no me podían pagar. ¿Y sabes cuál era el otro? Escuchá, ¿cuál era el otro límite que Zaqueo tuvo que romper? El límite del bienestar. Pues no tenía necesidad material. Le iba bien, tenía plata, era rico, tenía bienes materiales. Y eso a veces se transforma en un límite que nos impide reconocer que necesitamos. Porque mucha gente piensa que necesidad es no tener trabajo, necesidad es no tener un peso en el bolsillo, necesidad es que tener algún problema, alguna dificultad. Cuando en realidad la necesidad mayor no está afuera, está adentro. Y aunque afuera nos vaya bien, aunque afuera no haya problemas, haya trabajo, haya dinero, haya estabilidad, haya bienestar, en nuestro corazón necesitamos a Dios todos los días de nuestras vidas. En nuestro corazón necesitamos su presencia, necesitamos su amor, necesitamos su bendición. Aún las bendiciones de Dios, y escúchame bien, si lo dejas, si te dejas engañar, se pueden transformar en un límite. Porque cuánta gente a veces viene a la iglesia con todos los dramas habidos y por haber, Dios le soluciona los dramas y dice, ya está, me voy contento y feliz, no tengo más dramas. Pero se olvidan que la necesidad que siempre va a estar, no es la de afuera, es la de adentro, es la del corazón.
Por eso nos vaya bien o no nos vaya tan bien, haya problemas o no haya problemas, tengamos plata o no tengamos plata, trabajo o no tengamos trabajo, todos los días necesitamos que Dios toque nuestro corazón, que Dios haga algo en nosotros. Y cuando podemos quebrar ese límite, cada día cuando quebrás ese límite, como Zaqueo, te encontrás con Jesús. Porque Jesús lo vio. ¿A quién ve Jesús? ¿Sobre quién están los ojos de Dios? ¿Sobre quién? Sobre aquellos que no se dejan limitar en su búsqueda, no se dejan limitar en su hambre por Dios, no se dejan limitar en su necesidad y dicen cada mañana necesito a Dios, cada día necesito de Dios, necesito buscarlo, necesito encontrarme con Él. Y por eso dejo el orgullo de lado, dejo la vergüenza de lado, dejo el engaño del bienestar de lado, porque en mi corazón siempre me hace falta Dios. Otro límite es la gente. Y vos dirás, pastor, ¿de qué manera? La semana pasada vimos el ejemplo de David. Dios tenía un plan para David. ¿Y cuál era el límite en la vida de David? Su propia familia. Pues su propia familia, empezando por el papá, lo menospreciaban, no lo tenían en cuenta, lo rechazaban. Y por eso lo dejaban allí, al igual que Moisés, pastoreando ovejas. Parecía que era una tarea que nadie quería hacer y que solamente se la daban a él porque era el menor de la familia, el chepibe. Pero un día Dios lo llamó y como también dice la Biblia, hablando de David, Dios lo sacó de detrás de las ovejas y lo puso por rey sobre Israel. Porque aunque su propia familia le había puesto un límite, vos no, vos nunca, no te tenemos en cuenta, vos sos el último, vos sos el más pequeño, vos sos el chepibe, vos sos el que hace lo que nadie quiere hacer. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios te quiere levantar, cuando Dios te quiere bendecir, aunque el ser humano te ponga límites, no va a poder impedir que Dios haga y cumpla su propósito en tu vida. No sé cuántos lo escucharon esto. Cuando Dios quiere bendecirte, levantarte y usarte, por más que el ser humano, sea quien sea, ponga un límite de menosprecio, de rechazo o de confianza, cuando Dios tiene un plan, no hay ser humano que pueda limitarte, no hay gente, no hay aún familia que pueda limitarte. Dios rompe esos límites, te toma como lo tomó a David, desde atrás de las ovejas, de lo último, desde abajo, te levanta y te pone adelante de todo y te pone arriba de todo. Nada ni nadie lo puede impedir. ¿Sabes? El único que lo puede impedir, vos, si te dejás limitar. ¿Y dónde está muchas veces el límite? No es solamente afuera. El tiempo, el error y todo lo que ya mencionamos. Los intentos fallidos, las multitudes. Como le pasó a Zaqueo, el orgullo, la vergüenza o los bienes materiales. Todo límite siempre en primer lugar está acá. Y está acá, está dentro nuestro. Y ahí es donde se tiene que romper. Pero también la gente te puede poner límites. Imagínate Jesús colgado en esa cruz, dando su vida por la humanidad. Y mientras él estaba colgando del madero, ¿qué pasaba abajo? La gente se burlaba, lo menospreciaba, lo injuriaba, lo insultaba, se reían de él, le daban la espalda. La gente estaba poniendo un límite. ¿Cuál era el límite? De indiferencia, de incredulidad. No creemos en vos. No queremos saber nada con vos. Vos no sos nada para nosotros. Por eso estás en esa cruz y nosotros estamos aquí abajo. El mismo límite que pone la gente hoy en la calle. Cuando le da la espalda a Dios. Cuando dice no a Dios, no a Jesús. ¿Y qué hace Dios para romper ese límite? ¿Qué hizo Jesús para romper ese límite? El mismo límite que quizás te ponen a vos. Cuando alguien no te saluda, cuando alguien te rechaza, cuando alguien te da vuelta la cara o te da la espalda, o te dice, te mato con la indiferencia. Y lamentablemente esos límites que la gente a veces te pone, pueden ser tus hijos, puede ser tu esposa, tu esposo, tus padres, gente que antes decía que eran tus amigos, vas a saber, gente del trabajo, que te ponen un límite. Entonces vos, claro, ¿cuál es la tentación? No me saluda, yo tampoco lo saludo. Me rechaza, yo lo rechazo más. Me pone un límite, yo le levanto un edificio.
Me da la espalda, yo también se la doy. No me contesta, yo tampoco le contesto. Pero ¿cómo quebró Dios ese límite? De la misma manera que los tenemos que quebrar nosotros. Porque ahí Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes cómo quebró Dios ese límite? El mismo límite que vos y yo le habíamos puesto a Dios. Siendo enemigos de Dios, indiferentes, incrédulos, dándole la espalda a Dios, siendo rebeldes, desobedientes. ¿Cómo nos conquistó? ¿Cómo quebró ese límite? Con amor. Con amor. Pues si Dios nos hubiese pagado conforme a nuestras obras, conforme a la indiferencia, conforme a lo que habíamos levantado entre Él y nosotros, no estaríamos acá. Pero dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y mira lo que dice ahí en Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, matalo de hambre. Dale de comer. Si tuviere sed, matalo de sed. ¿Qué dice? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué es ascuas de fuego? Porque uno escucha ascuas de fuego y dice, sí, que se le prenda fuego a la cabeza. No. Se va a poner colorado, lo vas a avergonzar. Porque Él está esperando que vos hagas lo mismo que Él. Y vos en vez de hacer lo mismo que Él, haces al revés. Si Él no te habla, vos le hablás. Si Él no te saluda, vos lo saludás. Si Él te da la espalda, vos no se la das. Y eso lo avergüenza, y la vergüenza le da convicción del error, de la equivocación. Y es lo que luego trae la reconciliación. Por eso dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es? No seas vencido de lo malo. No caigas en lo mismo que cayó el otro. No dejes que lo malo, ¿y qué es lo malo? Hacer lo mismo que el otro hace, contestar de la misma manera, reaccionar de la misma manera. No seas vencido de lo malo, por eso está mal. Si no vence con el bien, el mal. Y yo sé, porque ahora en un momento vamos a orar, que Dios te va a mostrar cuál quizás alguno dice, mira, no tengo un límite, pastor, me parece que los tengo todos. Todo lo que escuché me anoto en todos. El del tiempo, el del pasado, los errores, las equivocaciones, los intentos fallidos, la multitud. Me pasa de todo. El orgullo, la vergüenza. Cuando estoy bien, dejo de venir a la iglesia. Cuando no tengo problemas, dejo de venir, dejo de buscar. Todo. La gente también. Todo. Pero Dios va a hacer que hoy puedas romper esos límites. La misma palabra que estás escuchando va a hacer que los límites se destruyan, se quiebren y se rompan en el nombre de Jesús. Y cuando rompas ese límite, ¿sabes lo que te va a estar esperando? Lo mismo que lo esperó a Zaqueo, lo mismo que lo esperó a esta mujer que estaba enferma de esa enfermedad desde hacía 12 años. Te va a esperar la bendición de Dios. Te va a esperar un tiempo nuevo. Te va a esperar el plan y el propósito del Señor para tu vida. Y escuchá, ¿qué es romper el límite? Te lo repito, hacer lo que antes no hacías, dar el paso que no dabas, emprender lo que no emprendías, tomar decisiones que no tomabas, hacer lo que nunca habías hecho, creer. Y estamos hablando de límites que pueden ser en lo espiritual, en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, en todos los aspectos. Y Dios quiere que cuando estemos orando, escúchame bien, Dios quiere que cuando estemos orando puedas escuchar la voz del Espíritu Santo, puedas escuchar la voz de Dios, hablándote y diciéndote, esto es. ¿Cuántos me están escuchando? Y Dios te va a hablar y te va a susurrar el Espíritu de Dios y te va a decir, esto es. Acá estás frenado y acá tenés que dar un paso. Acá estás detenido, estás limitado y acá te tenés que animar. Tenés que hacer, tenés que emprender, tenés que creer. ¿Por qué no cerrás tus ojos ahí donde estás?